Bueno, vamos a explicar el tema 5, las enfermedades transmisibles. Bueno, las enfermedades transmisibles son aquellas que, tal y como indica su título, pasan de un huésped a otro potencialmente susceptible. Pero para eso necesita de la cadena epidemiológica, que es el conjunto de elementos necesarios para que se pueda hablar de una enfermedad transmisible. ¿Cuáles son dichos eslabones? Pues comenzarían por el agente causal, que es aquel que provoca la enfermedad, es el responsable de que se produzca la enfermedad en otro sujeto susceptible. El reservorio o fuente de infección es el lugar donde vive, se multiplica y donde puede pasar al siguiente huésped, que ahora entraremos más en profundidad. Continuaremos con el sistema de transmisión, que son aquellas vías de transmisión, ya sea directa o indirecta, por los cuales el agente patógeno consigue llegar hasta el sujeto susceptible. Y por último, tendremos el huésped susceptible, que es aquel en el cual el agente causal provoca o desarrolla la enfermedad. Bueno, por tanto, comenzaremos con el agente causal. El agente causal es el responsable, como hemos dicho, del efecto. En este caso, el efecto es el desarrollo de la enfermedad. Aquí hay que diferenciar tres conceptos importantes. Está la causa necesaria, la causa suficiente y la causa no necesaria y no suficiente. Bien, entraremos en profundidad. La causa necesaria son todos aquellos responsables para que pueda desarrollarse la enfermedad. Os he resaltado aquí en fosforito el que pueda, porque el hecho de que haya un microorganismo patógeno dentro del sujeto no quiere decir que vaya a transmitir siempre la enfermedad. Esto, obviamente, para que el sujeto susceptible desarrolle finalmente la enfermedad, va a depender de otras causas, en este caso, causas no suficientes ni no necesarias, que son todos aquellos factores que predisponen o facilitan el desarrollo de dicha enfermedad. Por ejemplo, un estado, la edad avanzada, un estado inmunológico deteriorado, estados gestacionales que puedan debilitar el sistema inmune, etcétera. Por tanto, en los dos ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, el de la Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch, el que una persona tenga el bacilo, tenga la enfermedad y la pueda transmitir, no quiere decir que se vaya a desarrollar en el sujeto. Al igual que nos pasaba con el COVID-19, igual en la última variante, en la Omicron, el que un paciente tenga el COVID-19 no quiere decir que vaya a desarrollar otro paciente una enfermedad pulmonar. De hecho, se ha visto que hay muchos sujetos asintomáticos. Bien, cosa diferente es cuando hablamos de una causa suficiente. Es aquella en la cual la presencia del agente patógeno va a desarrollar siempre la enfermedad. Por ejemplo, en las mutaciones, por ejemplo, en el gen número 8, cuando hay una mutación en dicho gen, el paciente va a desarrollar siempre un trastorno de la coagulación, llamado hemofilia. Bien, continuamos con las características patológicas de los agentes causales. Por un lado, tenemos la contagiosidad. Esto significa la capacidad de propagación, la capacidad de propagarse en el medio y poder llegar al sujeto susceptible. Una vez que llega al sujeto susceptible, encontramos la patogenicidad. La patogenicidad, que es la facultad para inducir una enfermedad en dicho sujeto. ¿De qué va a depender que se desarrolle o no una enfermedad? Pues por un lado, la dosis infectiva, que sería la cantidad de microorganismos patógenos que podrían llegar hasta el sujeto paciente, hasta el sujeto susceptible, y por otro lado de la infectividad. Aquí os he puesto la calidad porque en este caso la infectividad hace relación a la capacidad para invadir y multiplicarse dicho microorganismo en el huésped y por tanto producir la enfermedad. La virulencia es aquella característica del agente patógeno
que es capaz de producir no solo la enfermedad, sino que además que esta enfermedad sea grave. Y por último tenemos la inmunogenicidad, que es aquella capacidad del agente susceptible para protegerse, para desarrollar una respuesta inmune frente al antígeno, frente al agente patógeno. El segundo eslabón es el reservorio o fuente de infección. Aquí unas veces convergen lo mismo, pero vamos a explicarlo por separado. Por un lado tenemos el reservorio. Os he puesto aquí la imagen de una ciudad que sería representativo de lo que es el reservorio, que son las condiciones idóneas para que el agente patógeno se reproduzca y sobreviva. Por otro lado tenemos la fuente de infección, que es el lugar donde el agente patógeno es capaz de pasar al siguiente huésped. Muchas veces, tanto el reservorio como la fuente de infección es la misma. Es el lugar donde vive, se reproduce y además es capaz de saltar al siguiente huésped. Tipos de reservorios. Pues tenemos el reservorio humano, el telúrico y el animal. El reservorio telúrico hace referencia a todas aquellas superficies inanimadas, como por ejemplo el suelo, el agua, objetos que estén contaminados y demás. El reservorio animal, obviamente, donde vive y se multiplica es en un animal, y la característica que cuando pasa al ser humano y provoca en este una enfermedad se denomina zoonosis. El reservorio humano tiene diferentes estados. Tenemos el reservorio sano, es aquel paciente en el cual es asintomático, no presenta ninguna manifestación clínica de la enfermedad, pero es capaz de transmitir la infección. En el extremo contrario tenemos el paciente como reservorio enfermo, que es aquel en el cual el paciente manifiesta tanto síntomas como signos de la enfermedad. El reservorio humano del estadio precoz es aquel en el cual hay una fase de latencia. Todavía no hay una manifestación clínica de los síntomas de la enfermedad, pero el paciente es capaz de transmitir la enfermedad. Todo esto se desarrolla en la línea de patogenicidad e infectividad que explicaremos más adelante. Sería como el periodo de incubación. Durante el periodo de incubación de la enfermedad, el reservorio precoz pues es aquel el que he explicado antes. El reservorio de tipo convaleciente es aquel en el cual el paciente ha pasado la enfermedad, pero es capaz de transmitirlo hasta 3 meses. Y el paciente crónico, el reservorio humano de tipo crónico, es aquel que se ha recuperado de la enfermedad, pero es capaz de transmitir los agentes patógenos de un periodo entre 3 y 2 años, entre 3 meses y 2 años. Bueno, el reservorio es donde vive y se multiplica, y como fuente de infección el ser humano tiene diferentes vías de salida hacia el siguiente huésped, como sería la vía respiratoria, por ejemplo el virus de la gripe, a través de la vía digestiva, por medio de las heces, conjuntiva, genitourinaria, sangre y a través de la piel, sobre todo en contacto con los hongos. Bien, vamos a hablar sobre los periodos epidemiológicos. Esto está relacionado con la fuente de infección humana. Por un lado tenemos la línea de patogenicidad, que es la evolución de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, o sea, cómo evoluciona la enfermedad dentro del paciente. Y por otro lado tenemos la línea de infectividad, o sea, la evolución de la transmisión del agente patógeno. La línea de patogenicidad, hemos dicho que la evolución de las manifestaciones clínicas tiene 4 etapas. Una etapa de incubación en la cual el sujeto susceptible
ha estado expuesto al microorganismo, a los agentes patógenos. En este tiempo, en principio, no hay ninguna manifestación clínica. La siguiente etapa es una etapa prodrómica, es aquella en la cual el paciente tiene unos síntomas inespecíficos o generales, una manifestación clínica de la enfermedad, pero en general, o sea, tiene malestar, malestar de cuerpo, dolor de cabeza. Pasaría al estadio 3, al estadio clínico, cuando ya se desarrollan unos síntomas, unas manifestaciones, unos síntomas claros de la enfermedad. Por ejemplo, en la gripe, pues dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, mucha mucosidad, etcétera. Y por último, cuando el cuerpo ya está desarrollando sus defensas frente al agente patógeno, llegaría el estado de recuperación o convalecencia. Entonces el sujeto pues se va recuperando. Ahora, hablando de la infectividad, que es cómo evoluciona la transmisión de la enfermedad, cuándo se puede transmitir, pues aquí diferenciaríamos dos fases, en dos etapas. Una etapa que sería la de latencia, en la cual el agente patógeno es capaz de transmitirse antes de que hayan unas manifestaciones clínicas. Sería el periodo de latencia. Y el periodo de transmisibilidad es aquel en el cual el agente patógeno se transmite y ya hay unas manifestaciones clínicas. O sea, cuando tú ves a alguien con mocos, pues obviamente son síntomas específicos y se está transmitiendo agentes patógenos. Es más peligroso cuando el agente patógeno se transmite y no hay síntomas claros de la enfermedad. Entonces no podemos actuar, por eso se dice que es más peligroso. Bueno. Pasaríamos al tercer eslabón, que es la forma en la que se transmite de un sujeto a otro. Y tenemos dos tipos. Los mecanismos de transmisión puede ser directa, transmisión directa o transmisión indirecta. En la transmisión directa hay un contacto directo entre los dos sujetos, es una respuesta inmediata en cuanto a tiempo y espacio y obviamente no hay intermediarios. Es a través de la piel, mucosas, mordeduras, a través de arañazos y tal. Un tipo de transmisión directa muy común es la transmisión directa a través del aire. Aquí tenemos de dos tipos. Por ejemplo, en enfermedades como la gripe o la tuberculosis se producen las gotas de fluje, que son aquellas mayores de 100 micras. Son, por ejemplo, estas gotas que vemos aquí, al tener mayor tamaño, obviamente necesitan una mayor cercanía al otro sujeto para poder llegar el agente patógeno. Pero también hay otras cutículas que son de menor peso, que serían menores de 5 micras, ¿vale? Que son capaces de extenderse, de llegar a mayor distancia. Estamos hablando de una transmisión directa porque el agente patógeno llega directamente al otro sujeto, sin intermediarios. En el caso de la transmisión indirecta, sí que hay intermediarios y además dichos intermediarios se puede o no reproducir el agente patógeno. Por tanto, hay una separación espaciotemporal entre los dos huéspedes y hay intermediarios. ¿Qué tipo de intermediarios podemos encontrar? Pues los de tipo inanimado y los de tipo animado. Los de tipo inanimado estaríamos hablando de alimentos, fómites, que son objetos, superficies y demás, y el agua. Destacaríamos como intermediario el instrumental contaminado porque puede contener esporas del agente patógeno y pasar al siguiente sujeto y desarrollarse, o sea, las esporas germinarían y se multiplicarían en el siguiente paciente. Por lo tanto, ha habido un intermediario que ha sido el instrumental que ha estado contaminado. Otras veces lo que está contaminado es el agua.
Y como fuente, como intermediario, también podemos encontrar a vectores, que son los de tipo animal. Y ahora faltaría por explicar qué es propagativo y no propagativo. Propagativo es aquel en el cual el agente patógeno es capaz de reproducirse dentro del intermediario, por ejemplo, en una ensaladilla rusa, cuando hay una contaminación por materia fecal, el agente patógeno, la salmonela, se está desarrollando dentro de la ensaladilla rusa y después pasaría al siguiente sujeto. ¿Vale? El siguiente eslabón ya hablaríamos del huésped susceptible. Es aquel que desarrolla la enfermedad transmisible. Bien, ¿todos los sujetos desarrollan dicha enfermedad? Pues no, esto va a depender de los mecanismos propios de defensa del sujeto. Entonces, por un lado tendremos las barreras naturales, por ejemplo, la piel y mucosas, que son barreras mecánicas barreras mecánicas en materiales que tiene el propio sujeto, por ejemplo, la piel, la mucosa de la nariz, de la boca o de diferentes órganos. Entonces tendríamos la piel y las mucosas que actúan como barrera mecánica frente a agentes externos. Segregan sustancias que impiden la proliferación, la multiplicación del agente patógeno. La flora natural son otro tipo de microorganismos que nosotros tenemos, como los de tipo comensal o de tipo mutualista, en el cual no nos producen ningún efecto, o el efecto que nos producen es beneficioso. Por ejemplo, la flora intestinal. Entonces, este tipo de flora competiría con otra flora, con otros microorganismos que ocasionalmente se pudieran introducir. Entonces, sería como una barrera frente a un agente externo. Y por último, tendríamos como barrera natural la temperatura. Cuando tenemos fiebre, se eleva la temperatura corporal y esto evita la proliferación de microorganismos que a lo mejor necesitan una temperatura más baja para poder multiplicarse. Y pasaríamos a los mecanismos de defensa internos. Entonces, tendríamos la respuesta inmune, que la respuesta inmune son el conjunto de mecanismos de defensa que tiene un organismo frente a una agresión externa o interna. Y en la cual hay una mediación de unas células que son los glóbulos rojos o leucocitos. ¿Qué hacen estos leucocitos? Pues pueden producir una respuesta directa o inespecífica. Los leucocitos en este caso fagocitarían o se comerían directamente al agente patógeno. Los leucocitos los llamados, los de tipo monocitos, son aquellos que se generan en la médula ósea. Estos monocitos, cuando pasan al tejido diana, al tejido donde está el agente patógeno, se convierten en macrófagos. Estos macrófagos, que son leucocitos transformados, emiten unos pseudópodos o unos brazos, por así decirlo, y atrapan al agente patógeno. Aquí en este vídeo, a ver si se carga. Sí, acepta. ¿Vale? Estamos viendo a un macrófago que está persiguiendo a un agente patógeno. Lo va persiguiendo y aquí no se ve claramente cómo emite esos pseudópodos, pero microscópicamente pues se vería más claro. Esto, como veis, va persiguiendo y hasta que al final se lo come. ¿Vale? Bien, esto es importante que lo hayáis entendido, que ha cogido y se ha, entrecomillado, comido al agente patógeno y lo va a digerir, ¿vale? Bien, la respuesta inmune inespecífica también, aparte de producirse la fagocitosis, también produce una inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación son una respuesta inespecífica frente a una infección. Por un lado tendremos vasodilatación. Significa que los leucocitos que vayan a luchar frente al agente patógeno
pues obviamente tienen que llegar en mayor cantidad. Para eso necesitamos que los vasos sanguíneos llegue más sangre al órgano, al tejido diana, donde está el agente patógeno. Por ejemplo, un forúnculo, un grano o un uñero, por ejemplo. No sé si habéis tenido alguna vez un uñero en las uñas, obviamente. Entonces se da una inflamación, una vasodilatación. La sangre fluye hasta el tejido para llevar a los macrófagos. Una vez que ha llegado allí, obviamente necesita salir del vaso sanguíneo y llegar hasta el agente patógeno. Por eso se produce un aumento una acumulación de líquido. Este líquido produce el llamado edema y una presión local en el tejido. Esta presión por el aumento del líquido genera dolor. Por eso cuando un tejido está inflamado nos duele. Y una vez que está luchando contra el agente patógeno, pues necesita aislarlo. Entonces, y esto es lo que veríamos como la pus, que son leucocitos que se han ido comiendo y han ido muriendo en la zona. Por otro lado, tenemos la respuesta inmunológica de tipo específica. Específica porque se va a producir frente a un antígeno, un agente patógeno específico. Para eso, diferenciamos dos tipos. La respuesta humoral, en la cual hay una producción de anticuerpos, y una respuesta celular, en la cual hay una producción de citotoxinas. Os voy a explicar un poco el sistema inmune, la respuesta inmune específica. Esto es mucho más amplio y tal, pero voy a intentar simplificarlo. Hemos dicho que la respuesta inmune de tipo específica es aquella en la cual un macrófago, que es lo que hemos visto en el vídeo, se ha comido el agente patógeno, lo digiere y, por así decirlo, presenta una serie de antígenos en su superficie, ¿vale? Para que otro linfocito, otro leucocito, en este caso son linfocitos TH o colaboradores, que son intermediarios entre el macrófago y los demás linfocitos, que son los que van a atacar y destruir al agente patógeno específico, ¿vale? Porque estamos hablando de una respuesta específica. Entonces, este linfocito TH va a liberar a su vez una serie de moléculas que son las llamadas linfocinas, las que veis aquí, las cuales van a activar, por un lado, a los linfocitos B, y estos linfocitos B van a transformarse en dos células. Por un lado, tenemos la transformación en células plasmáticas, que es como una megafábrica de anticuerpos, los cuales van a destruir, van a unirse al agente patógeno y destruirlo. Y por otro lado, van a transformarse en células memoria, que son aquellas que si hay un nuevo ataque por el mismo agente patógeno, la respuesta frente a ese agente patógeno va a ser más rápida y más eficiente. Por otro lado, tenemos la respuesta de tipo celular. En este caso, los linfocitos TH liberarán también las linfocinas, pero en este caso van a activar a los linfocitos de tipo TC. TC porque son linfocitos T liberadores de citotoxinas, que son unas moléculas que, al igual que antes, atacarían al agente patógeno. Por ejemplo, el interferón gamma, que impide la replicación de ciertos virus, ¿vale? Y esta es la llamada respuesta celular. Se llama respuesta inmune porque produce inmunoglobulinas o también llamados anticuerpos, ¿vale? Globulina es una proteína segregada por el sistema inmune, también llamada anticuerpo. Bien, y por último pasaríamos a lo que sería la prevención de las enfermedades transmisibles. ¿Cómo podemos prevenir o interrumpir la cadena epidemiológica? Pues se hace a través de tres etapas, a partir de tres etapas. Por un lado,
interrumpiendo la fase del reservorio o fuente de infección, que hemos dicho que podía ser la misma. ¿Cómo interrumpimos el reservorio? Pues como hemos visto en temas anteriores, a través de la limpieza, desinfección y esterilización de material. ¿Cómo actuamos frente a la fuente de infección para que el microorganismo no pase al siguiente huésped susceptible? Pues mediante aislamiento de pacientes potencialmente infecciosos. Por ejemplo, alguien que esté con síntomas de gripe, pues obviamente si se pusiera mascarilla evitaríamos que proliferen esos microorganismos y pasen al ambiente y infecten a otro huésped. Otra forma de interrumpir la cadena epidemiológica es a nivel de la etapa de la transmisión. La transmisión que hemos dicho que podía ser directa o indirecta. En este caso, a través de las medidas de barrera, por ejemplo, guantes, mascarillas, o en el caso de la transmisión directa, o en el caso de la transmisión indirecta, pues eliminación de los vectores. Por ejemplo, eliminando las ratas, cucarachas, etcétera. Y el siguiente paso para interrumpir la proliferación o para interrumpir esta cadena epidemiológica sería a nivel ya de huésped. Pero aquí ya hablamos de inmunización. Inmunización es inducir una respuesta inmune en el sujeto potencialmente susceptible. Entonces, por un lado tenemos de inmunización natural o inducida, es aquella en la cual una enfermedad, un agente patógeno, produce o induce a que el paciente responda frente al agente patógeno, como hemos visto a través de la generación de anticuerpos. Si el paciente es capaz de producir anticuerpos propios, estaríamos hablando de inmunización natural de tipo activa. Y si el paciente no tiene, o sea, estos anticuerpos son adquiridos, por ejemplo, que no los ha fabricado por sí misma, por ejemplo, los bebés cuando adquieren los anticuerpos, las defensas frente a enfermedades o demás a través de la línea placentaria. Estaríamos hablando de una inmunización pasiva. Entonces el sujeto no es capaz de producirlos, pero le vienen dados. Por otro lado, tenemos la inmunización artificial o inmunoprofilaxis. Este tipo de inmunización artificial podemos distinguir de dos tipos. La vacunación, en la cual se asemejaría a una respuesta activa, en la cual inducimos una producción de anticuerpos por parte del sujeto, pero nosotros le hemos metido un antígeno. Y por otro lado, tenemos la sueroterapia o la inmunización a través de sueros, en la cual directamente le ponemos los anticuerpos. Y en este caso se asemejaría a una respuesta pasiva.